estrías violáceas, tenía resistencia a la insulina y tenía hipertensión, tenía una jiba atrás y tenía varices, éstasis sanguínea, tenía debilidad muscular y entonces y tenía hipertensión. Y ahí es donde empezamos a hablar de que la hipertensión podría ser esencial o secundaria. Y entonces de ahí se abarcó todo. Le llamamos hipertensión secundaria cuando a alguien como ustedes, unos jovencitos, o alguien que todavía no está en el rango de que, en donde la mayoría que sufre hipertensión. Entonces, pues lo que hay que descartar es que sea la hipertensión secundaria a un daño en algún órgano, por ejemplo, en el corazón, en los riñones, ¿verdad? Y entonces, primero descartamos eso, si no es por una disfunción de algún órgano, y si no lo es, pues bueno, entonces ya lo tratamos como hipertensión esencial, porque si es secundaria A, pues hay que tratar la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser las enfermedades que nos diera hipertensión secundaria? Pues bueno, problemas del riñón. Problemas del riñón desde una obstrucción, una insuficiencia renal prerrenal, renal o postrenal, que vamos a ver más adelante. O sea, todos los problemas renales, medicamentos que pudieran afectar el riñón, problemas del corazón y medicamentos que afecten la movilidad del corazón, problemas endocrinológicos, por ejemplo, hipertiroidismo o tumor en las glándulas suprarrenales, como vamos a ver, el feocromocitoma. Y entonces, por eso es que era el punto de que este sujeto, pues sí estaba, pues era joven, era un sujeto joven, y entonces él tenía un problema de las glándulas suprarrenales. Y entonces, aquí estamos viendo las glándulas suprarrenales, que dijimos que, pues, se localizan en el polo superior de cada uno de los riñones, y las glándulas suprarrenales se dividen en una capa externa que se llama corteza y una capa interna que se llama médula. La corteza, a su vez, se subdivide en tres zonas. La corteza de la glándula suprarrenal se divide en tres zonas. En una zona glomerulosa, en una zona fasciculada y una zona reticulada. Cada una de estas zonas produce mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos, pero ahorita lo vamos a ver. Y la médula, pues, produce catecolaminas, y vamos a ver cuáles son las catecolaminas. Vamos a iniciar entonces con las glándulas suprarrenales, diciendo que son de forma triangular, que se encuentran de arriba del polo superior de cada uno de los riñones, y se divide en una capa externa que se llama corteza y otra médula. A su vez, la corteza en tres zonas, que es la glomerulosa, la fasciculada y la reticular. La médula, por su parte, ya no se divide, pero produce catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas? ¿Cuáles son las catecolaminas que produce la médula de la glándula suprarrenal? Pues produce epinefrina y adrenalina. Ya les había yo dicho que la epinefrina es lo mismo que adrenalina y noradrenalina es lo mismo que norepinefrina. Es lo mismo. Y entonces, estos provienen de un aminoácido. Nosotros tenemos principalmente 20 aminoácidos, 20 aminoácidos esenciales. Y entonces, estas catecolaminas provienen de un aminoácido que se llama tiroxina. La tiroxina, en su metabolismo de la tiroxina, se va a convertir en L-dopa, a su vez en dopamina. La dopamina va a dar origen a la noradrenalina y adrenalina. Entonces viene el aminoácido tiroxina,
luego L-dopa, luego dopamina, noradrenalina o norepinefrina y por último adrenalina. Y entonces cada una de estas hormonas, tienen sus receptores específicos. Así la norepinefrina y la adrenalina tienen los receptores alfa y beta adrenérgicos, alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Estos, a su vez, estos receptores se subdividen, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Apenas vamos a ver cómo se subdividen estos receptores. Nada más ahorita les estoy diciendo que los receptores para epinefrina y noradrenalina se llaman receptores alfa y beta adrenérgicos. Los receptores para dopamina se denominan receptores D, que también hay D1, D2, D, etcétera, ¿verdad? Los receptores D para dopamina, receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos para las otras catecolaminas. Estos receptores se encuentran en los vasos sanguíneos, en el corazón, en los bronquios, en el útero, etcétera. Vamos a ver qué importancia tienen que estén estos receptores ahí. ¿Por qué es tan importante? Miren, resulta que cuando nosotros estamos, por ejemplo, nos dan una mala noticia, perdemos la homeostasis del cuerpo. Dijimos que había dos sistemas que lo regulaban, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Y entonces, fíjense, ¿por qué es tan importante que siempre se acuerden de esto? Si a mí, mi sistema de la coagulación está en un equilibrio, tiene que estar en un equilibrio. Porque si mi sistema de coagulación hiperfunciona en un momento dado, ¿qué va a pasar? Si mi sistema de coagulación hiperfunciona, ¿qué me va a pasar? Pues habría un exceso de coagulación. ¿Un qué, perdón? Un exceso de coagulación. ¿Y eso qué da? Sí. ¿Alguna trombosis? Y eso da trombosis. Eso da trombosis, exacto. Entonces, si se empieza a activar cuando no se requiere, es una hiperactivación, entonces da una trombosis. Ahora imagínense que se rompió un vaso sanguíneo importante, o uno chiquito o uno grande, no importa. Pero entonces tiene que entrar este sistema de coagulación para parar la hemorragia y reparar ese vaso sanguíneo. Y entonces ahí está funcionando de más, está hiperactivado. Pero una vez que ya pasa ese momento, necesita otra vez volver a su normalidad para que esté equilibrado. Seguimos con el problema de la coagulación. Ya dijimos, dimos un ejemplo de trombótico. Ahora, es al contrario. Este sistema, en lugar de estar hiperactivado, ahora está bajo. Ahora está bajo el sistema de coagulación. Y entonces, ¿qué va a pasar con este? Ahora, ¿qué le va a pasar al paciente? Pues va a tener hemorragia. Va a tener hemorragias. Exactamente. Va a tener hemorragias. Y entonces, en este momento, ustedes y yo, sí tenemos, no está inerte el sistema de la coagulación, sino todo el tiempo está en equilibrio, en equilibrio. Cuando se requiera, pues se va a incrementar, pero inmediatamente va a volver a su valor normal. Cuando ya se deje de mandar la señal para el cual fue activado. Igual si baja, pues va a haber un momento de que tiene que bajar, pero inmediatamente ponerse otra vez en su forma normal. Y entonces la adrenalina y la noradrenalina, sus activaciones, su liberación, está dada por factores estresantes, pero situaciones de estrés, no se les confunda que es el estrés emocional, no, es la pérdida del equilibrio del medio interno. Y entonces, ¿qué nos da la pérdida del equilibrio? Pues pueden ser infecciones,
pueden ser dolor, puede ser inflamación, puede ser un trauma que tengamos un trauma, pues entonces el cuerpo está en estrés, y entonces o una noticia mala, o un impacto visual que hayamos visto, entonces también nos mete en un momento de estrés emocional. Entonces, todas esas situaciones de estrés, pues activan y liberan el sistema, este sistema de adrenalina y norepinefrina. Y entonces, ¿para qué va a servir este sistema? Pues bien, le va a dar al cuerpo, al cuerpo mayor velocidad en el flujo de sangre. Y entonces, ¿esto cómo lo hace? Vamos a ver después cómo lo hace, pero de una vez les adelanto de que el corazón tiene unos receptores que se llaman receptores beta-adrenérgicos, y entonces el corazón no solamente aumenta su velocidad de contracción, sino la fuerza con la que se contrae. O sea, da un cronotropismo e inotropismo positivo. Y entonces esto hace que la presión arterial esté más elevada. ¿Y qué con que esté más elevada la presión arterial? ¿Qué con eso? Pues también el sistema respiratorio va a empezar más rápido a funcionar. Va a empezar más rápido y entonces vamos a hiperventilar un poquito, y entonces el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso, va a aumentar la velocidad con la que hay el intercambio gaseoso, y la sangre la está llevando más rápido. Pues ya vimos el oxígeno, igual el transporte de CO2, pero ¿y los nutrientes? Pues también todas las células en ese momento de estrés necesitamos que haya energía para que nuestras células puedan funcionar. Y entonces también la médula de la glándula suprarrenal también es la encargada de conseguir energía. Esto es elevar la glucosa. Y entonces, si estamos en ayunas, si no tenemos nada de alimento en ese momento, no importa. Tiene que conseguir la energía a como sea. Y entonces, ¿qué agarra? Pues puede agarrar otros elementos que no son lúcidos, como las proteínas, por ejemplo, y convertirlas en glucosas. Y entonces lo que nosotros conocemos como un proceso bioquímico de la gluconeogénesis. Gluconeogénesis es, sí, gluconeogénesis. Y entonces está consiguiendo nuevas glucosas, está consiguiendo nuevas glucosas a partir de elementos no glúcidos. Fíjese, o bien aumenta la lipólisis, la destrucción de las células de grasa para la obtención de energía. Entonces, fíjense cómo la epinefrina y la noradrenalina aumentan el flujo sanguíneo, la respiración, y elevan consiguen la glucosa de diferentes formas. ¿Ante qué? Ante situaciones de estrés. Ya acuérdense, quítense en la mentalidad que sea estrés emocional, porque ya dijimos cómo se define este estrés: la pérdida de la homeostasis, infecciones, traumas. Bueno, y entonces, pues aquí está. Se libera pues en momentos de miedo, en momentos de que le dieron una mala noticia, con el ejercicio, con el dolor, con las infecciones, con el trauma, etcétera. Ahí aumenta. Por eso es que nosotros muchas veces, fíjense, dice la mamá, o alguien en la consulta les va a decir: a mí me pegó la diabetes desde que tuve un accidente. A mí me pegó la diabetes desde que este chamaco me dijo una mala noticia. O sea, sí sabe exactamente inclusive cuándo le pegó. Dice la señora, le pegó la diabetes. Pero eso no era cierto, eso es cierto a medias, pues, porque ya traía disfunción de los hidratos de carbono, ya lo traía,
pero en momentos de estrés, ya está un poquito alta de por sí, en momentos de estrés, ¿qué pasó? Pues se elevó mucho más y entonces el cuadro clínico fue evidente, y entonces es ahí donde se da cuenta, ¿no? Y entonces, ustedes, yo, aunque no tengamos ningún problema con la azúcar, con la diabetes, si tenemos un momento de estrés, una respuesta metabólica al trauma, pues entonces una de las situaciones es que se va a elevar nuestra glucosa. Se va a elevar, pero hasta cierto grado, como vamos a ver más adelante. Y entonces eso nos diferencia de las personas que tienen una alteración metabólica de los glúcidos y otra que no, que está respondiendo adecuadamente al estrés. ¿Sí le entendieron esto? ¿O voy muy rápido? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Y entonces, la epinefrina y la noradrenalina prepara al cuerpo para una actividad muscular, incrementa el gasto cardíaco, la presión arterial y la glucosa, la glicemia. Pero una vez que ya salen estas hormonas al torrente circulatorio, pues tienen que ser destruidas, no pueden estar ahí haciendo también, acuérdense de que si todo el tiempo andan circulando, pues entonces todo el tiempo va a estar el sujeto hiperfuncionando, y ya vimos que también hace daño. Por ejemplo, ¿por qué hace daño tener la epinefrina o la adrenalina todo el tiempo alta o más alta que lo normal? ¿Por qué creen ustedes que pudiera hacer daño? Si realmente nos pone más fuertes, nos disminuye de peso, estamos más despiertos. Sí, ¿Podría causar una taquicardia? ajá, puede causar taquicardia. ¿Y qué da la taquicardia? ¿Por qué nos asusta la taquicardia? También podría Aparte ser de que la disnea o por la vasoconstricción. No, vasodilatación. taquicardia, mire, el, el corazón es un músculo, ¿cierto? Y entonces, si yo voy al gym y hago muchos músculos, mucho ejercicio, mis células musculares se hipertrofian y entonces ahora estoy así, apenas se me cabe la camisa. Y entonces, imagínense ustedes que aquí les entra cierta cantidad de sangre a los ventrículos. Y cada que se contrae en la sístole, entonces vierte, saca, eyecta cierta cantidad de sangre. Y entonces así está haciendo su trabajo adecuadamente. Lo que nosotros le llamamos el gasto cardíaco entre que las resistencias vasculares y la frecuencia y fuerza de contracción. Pero imagínense que empieza a hacer más trabajo y como todo buen músculo, pues se va a hipertrofiar, se aumenta de volumen. Y entonces, para nosotros queremos que aumentemos de volumen para que nos veamos muy bonitos en la playa, pero al corazón lo que hace es aumentar las paredes, ensancharlas. Y ahora, el problema es que no se ensancha hacia afuera, nada más, sino también hacia adentro. Y entonces ahora ya no le cabe la misma cantidad de sangre, porque está más ancho, ahora le cabe menos. ¿Sí lo entendieron? Y entonces cada que se contrae, ya no va a impulsar la misma cantidad, sino va a impulsar la mitad de la sangre que antes sacaba de una sola contracción. Entonces, para hacer su trabajo, necesita palpitar 2 veces lo que antes hacía con una. Pareciera que no es mucho, pero si lo multiplican, nada más multiplican 60 por, por el número de minutos que tiene 24 horas, pero ahora le ponen 120, que es sus latidos cardíacos, y lo multiplican, van a ver cuántos latidos se aumentan. Y entonces eso hace un círculo vicioso, porque el corazón tiene que hacer más trabajo y se va a ir hipertrofiando más hasta que no aguante, sean
por más que quiere el corazón, ya no puede. Entonces trae una insuficiencia cardíaca. Fíjese, una insuficiencia cardíaca. Entonces necesita haber un sistema que una vez que se liberan, desde que se libera la adrenalina y la noradrenalina, ya hay un sistema que se encarga de la degradación de estos, que se llama la monoaminooxidasa, MAO, y esta degradación de estas catecolaminas, sus metabolitos son metanefrinas y ácido vanilvandélico. El ácido vanilvandélico y las metanefrinas, entonces, son metabolitos de la degradación de adrenalina y noradrenalina. ¿Y de dónde salieron estos? Pues de la degradación gracias a la monoaminooxidasa. ¿Vale? Ahí vamos bien. Entonces, ya se empiezan a dar cuenta. Si hay un tumor secretor de adrenalina por parte de la glándula suprarrenal, ¿qué va a estar liberando? Pues obviamente va a estar liberando adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué metabolito se les ocurre buscar para hacer un diagnóstico de feocromocitoma? Aparte del ultrasonido y las imágenes, ¿qué metabolito se les ocurre hacer? ¿Y en dónde? ¿En sangre o en orina o en otro líquido? Creo que habíamos mencionado que era un ácido vanilvandémico, algo así. Aquí está. Sí, y que era en, sí, es vanilvandélico y que era en orina. Y queda en orina. ¿Y por qué es la razón que es en orina y no en sangre? No recuerdo muy bien, pero creo que se debía al proceso que ya llevaban estos metabolitos, pues a nivel renal. Mire, vamos a suponer. Usted va le iba a poner un ejemplo. Hay unos colorantes que de hecho están prohibidos en algunos dulces y sin embargo se los ponen, fíjese. Y entonces usted va a la tienda y compra una paleta, una paleta que tiene un colorante, el color número 7, red número 7, así se llama, red número 7. Y entonces, usted, alguien me dice, necesito saber si esta persona se comió esta paleta realmente. Por favor, vaya usted a buscarla y averigüe si se la comió. Pero resulta que cuando la veo, ya ni siquiera tiene el palito, ya se la comió. Ya se comió la paleta. Entonces, ¿cómo le hago? Porque si estaba la paleta deliciosa o era de hielo, lo que hizo usted es comérsela y sintió usted el placer y se la comió. Y entonces ya no existe la paleta como tal, ya no existe la adrenalina y la noradrenalina porque se pegó a sus receptores e hizo su función. Pero sí que queda el palito, por ejemplo, que a lo mejor sí lo encuentro todavía en su mano, o si ya no lo encuentro, pues voy a buscar la eliminación de este. Y entonces una forma de buscarla, como yo me puse a estudiar qué tenía esa paleta, ese colorante, pues resulta que el colorante es el 7 red y ese se va a eliminar a través de su sistema renal. Y por lo tanto, si yo encuentro 7 red en la orina, entonces creo o supongo que usted se comió la paleta. ¿Vio cómo lo busqué? Ya no busqué la paleta
entera, sino las consecuencias. Y entonces igual con la adrenalina y la noradrenalina, llegan, se liberan, llegan a su receptor, se ocupan y ya no vamos a encontrar adrenalina y noradrenalina, sino lo que vamos a encontrar son sus metabolitos de desecho. Bueno, y entonces vamos a ver que un tumor de la glándula, de la médula, de la glándula suprarrenal, se llama, que está feo, que es el feocromocitoma. Es un tumor productor de catecolaminas, como les decía yo. Aparece en sujetos jóvenes, entre 30 y 50 años, fíjense. El 90% está localizado en la glándula suprarrenal. Hay algunos tumores extraadrenales que producen únicamente norepinefrina, pero ustedes, para que se acuerden, pues el que produce adrenalina en forma desordenada es un feocromocitoma. Hay algunos que están relacionados con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Miren, fíjense que algunas personas, ¿por qué les puse este síndrome de neoplasia endocrina múltiple? Algunas personas que tienen un cáncer, por eso dice neoplasia, vamos a suponer que yo soy mujer y tengo un cáncer en el ovario. Fíjese, por eso pongo así, para que no me vaya a dar. Digo, soy mujer, ya no me dio. Soy mujer y tengo un cáncer en el ovario. Y una de las primeras manifestaciones que se me da es que a lo mejor no me atendí, etcétera. No me fui a hacer ultrasonido por lo menos una vez por cada 2 años. Y resulta que me da una trombosis, un evento vascular cerebral. Fíjense cómo como que no se ve bien la relación de un evento vascular cerebral y un cáncer de útero, de ovario. Entonces no lo ve uno. Pero muchos tumores, principalmente de endocrinos, de las glándulas, liberan factores protrombóticos. Fíjense. Y entonces vemos, ahora que estuvo el COVID, aprendimos mucho más y aprendimos a manejar el dímero D. Y entonces dijimos, el dímero D está alto. ¿Y qué significaba dímero D? Los productos de degradación de la fibrina. Pues que había mucha fibrina, o sea, había mucha trombosis, y el dímero D, pues estaba trabajando, era pues, producto de degradación de la fibrina. Era una forma indirecta de decir que había hipercoagulabilidad. Fíjese. ¿Pero por qué? Porque las neoplasias endocrinas, las neoplasias de las glándulas, producen factores protrombóticos. Entonces, cuando vean una paciente que tiene un EBC, pues claro, pensamos, es que es diabetes, es que es hipertensa, es que tiene hipercolesterolemia. Esos, claro, que son los factores de riesgo para que le dé a uno un EBC. Sí, pero piensen también de que una neoplasia también puede dar factores protrombóticos. Para que no se les vaya a olvidar. Entonces, hay un paciente que estaba con hipertensión, con vasoconstricción periférica y aumento del gasto cardíaco. Fíjense, vasoconstricción periférica. ¿Qué pasa cuando nos asustamos? Yo, por ejemplo, estoy rojito de la cara, ¿no? Y entonces, yo no tengo vasoconstricción periférica en este momento. Solamente cuando yo me enojo mucho, o me asusto, entonces me pongo pálido de la cara. ¿Por qué? Porque entonces sí hubo una vasoconstricción, porque es la sangre lo que me da el color rojo. Es mi sangre lo que me da el color rojo, ¿no es cierto? Y entonces, si yo estoy pálido, es que no hay sangre.
en mi piel, no hay tanta sangre. ¿Por qué? Porque hubo una vasoconstricción. Hubo una vasoconstricción. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo y para qué? Pues lo dijo la adrenalina y la noradrenalina, que a través de los receptores alfa-adrenérgicos provocaron una vasoconstricción periférica. ¿Y para qué? Para que esa sangre que sobra, que es mucha, que está en la sangre, que está en la piel, se vaya a los órganos diana, donde se necesita en momentos de estrés. Entonces, fíjese qué interesante es de que quiten algunos lugares para llevarlos a otros, ¿no? Y entonces, por eso es que la hipertensión, a pesar de que hay una hipertensión, provoca una vasoconstricción periférica con un aumento en el gasto cardíaco. Hay cefalea, sensación de opresión en el tórax y da angustia, sudoración, y la vasoconstricción periférica les dije que da palidez. Cuando nos asustamos, pues nos podemos pálidos. El diagnóstico de feocromocitoma se considera si el cuadro clínico sugerente está relacionado con el ejercicio, con el estrés. Hay que pensarlo no solamente en niños, sino en jóvenes con hipertensión, lo que se llama hipertensión secundaria. En la hipertensión secundaria hay que descartar feocromocitoma en hipertensión secundaria. Una hipertensión que es severa o rebelde al tratamiento, también hay que pensar en una hipertensión secundaria. Pacientes con diabetes mellitus o estados hipermetabólicos y pacientes con otros tumores endocrinos. Entonces, fíjese, ¿por qué pensar en pacientes con diabetes? Porque dijimos que libera catecolaminas. ¿Y qué hacen las catecolaminas? Aumentan la presión arterial, el gasto cardíaco y la glicemia. Y se acuerdan ustedes que la diabetes mellitus tiene que ver con alteraciones en la glicemia, pues por eso. En estados hipermetabólicos, ¿cómo qué otro estado hipermetabólico conocen ustedes, aparte ahorita de lo que estamos viendo, que es el feocromocitoma? Y que lo vimos mucho, ¿eh? ¿El hipertiroidismo, doctor? Exacto, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo también es un estado hipermetabólico que aumenta la presión arterial. Por eso es que es muy importante que lo relacionen, mis jóvenes. Es muy importante que relacionen hipertensión secundaria, problemas renales, problemas cardíacos, problemas metabólicos. Sí, exactamente. Y entonces, en problemas endocrinos, metabólicos, pues está, si yo les digo, díganme un estado hipermetabólico que se asocie a alteración endocrinológica. El primero que me tienen que contestar es el hipertiroidismo. Que también ¿y qué no me dijo usted que el feocromocitoma? Sí, pero ¿cuál es el más común? Hipertiroidismo o feocromocitoma. Yo les aseguro que han conocido a alguna tía, algún paciente, etcétera, que tiene hiper o hipotiroidismo. Pero es más raro que hayan conocido una familia o alguien que tenga un feocromocitoma. Entonces, primero piensen lo más común por prevalencia y después no olvidar lo que sí. Por eso es que se los estoy diciendo. Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? No, todo bien. No por el momento. Todo bien, doctor. Bueno, el diagnóstico. Pues el diagnóstico del feocromocitoma es por dos lados. Uno, laboratorial y otro es de gabinete. Laboratorial, vamos a ver, laboratorial. Pues vamos a ver metanefrinas y ácido vanilvanélico. Esto se busca en orina,
en orina de 24 horas. Esta es una técnica de HLPC que no les debe de importar, nada más saber que es metanefrinas y ácido vanílico en orina de 24 horas. ¿Cuál es más preciso? Las metanefrinas y el ácido vanílico en orina o en suero, pues es en orina, y más cuando es orina de 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor la orina de 24 horas? Porque muchos de del gasto de la eliminación urinaria y muchas hormonas tienen un ritmo circadiano. Ejemplo, el cortisol. Y entonces el cortisol no es lo mismo a las 8 de la mañana que a las 12 de la noche o a las 8 de la noche. Fíjese, no es lo mismo. Y entonces, ¿cómo hacemos la medición de cortisol? ¿Cuál sería la mejor? Porque sí se puede hacer en suero o se puede hacer en orina de 24 horas. Pues es la mejor en orina de 24 horas. Porque así nada más dependiendo de toda la orina, vamos a ver en todo el día cómo se estaba eliminando el cortisol. Y entonces igual las metanefrinas y el ácido vanílico se prefiere en orina de 24 horas. Entonces, el diagnóstico es clínico, primeramente. Clínico. A ver, para que ustedes sospechen de un feocromocitoma, primero empezamos con la edad. ¿Qué debe de tener este paciente para sospecharlo? 30 a 50 años. Exacto, debe ser joven. Buenazo. Joven. Muy bien. Otra. Hipertensión. Luego, estado hipermetabólico, pero si digo estado hipermetabólico, pues ya, desde que habla el paciente, ustedes ven que habla se exalta muy fácilmente, tiene dolor de cabeza, es irritable, suda mucho. Y entonces, todo lo que vimos en el hipertiroidismo, también lo tiene. Y entonces, si encuentran a un paciente así, primero le hacemos un perfil tiroideo y después pensamos en un feocromocitoma. Ahora, si fueran muy buenos clínicos, entonces se darían cuenta en su piel. Si él cuando les está hablando está pálido, porque hay una vasoconstricción periférica, entonces sospechan más feocromocitoma. Bueno, mañana terminamos del cortisol. Vamos a ver el síndrome de Cushing y Addison mañana. Cushing y Addison. ¿Alguna preguntita? Me da gusto volverlos a ver porque yo los abandoné mucho tiempo. Me fui de vacaciones y ya, pues ahora ya estoy nuevamente aquí con ustedes. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Cuídense mucho. Cuídense y que Gracias, descansen. doctor. Adiós.